En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento, por todo lo que me has permitido, Señor, pero también te pido, Señor, eh, que me ayudes ante mis necesidades, mis debilidades, y que este compartir de tu palabra sea provechoso para estos hijos tuyos que estén dispuestos a abrir su corazón, pero también que hagan vivas estas palabras tuyas para glorificarte, Señor, a través de sus hechos. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Hoy quiero compartir otro tema o una prerrogativa de los hermanos separados que nos han dicho, o no sé si ustedes hayan escuchado, que nos dicen que ninguna iglesia salva, ¿sí? Que Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no salva. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de nosotros como católicos. Hemos perdido conciencia de alguna manera en que no medimos las consecuencias de nuestros actos y no le damos la importancia a lo más importante, a lo más valioso que tenemos, que es nuestra fe, que es la religión que profesamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no queramos reconocerlo, somos regidos por la fe, pero también como creyentes católicos tenemos que dar testimonio de nuestra fe, testimonio de nuestros actos. Sí es importante la fe en nosotros como cristianos en general. Lástima que ha habido tantas sectas, tantas divisiones, pero el católico se rige por la fe, pero la fe con obras, como lo dice Santiago 2:14. Quiero dar una pequeña reseña nada más de lo que dicen que ninguna iglesia salva, que Cristo no fundó ninguna iglesia. Para no entrar en detalles en que si Cristo fundó o no una iglesia, Cristo fundó solo una iglesia. Cristo fundó solo una iglesia. ¿Por qué? Porque el querer de nuestro Dios, Dios Padre, en primera instancia, siempre quiso la unidad entre su pueblo, entre los creyentes. Ahí está Juan 17:21, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sí? Siempre ha sido la exigencia de mantenernos unidos, ¿sí? En un amor fraterno, pero también en cuestión fe y o doctrinal. Como vuelvo a repetir, Mateo 16:18 es claro que Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. ¿Sí? Sí quedó la enseñanza, la doctrina en la base de los apóstoles, pero Pedro tiene la primacía, ¿sí? Y lo podemos ver en varias citas, que ahorita no voy a ondear en tanto en la persona de Pedro, pero sí, Pedro es el primado. O sea, el primado quiere decir eh, el primero después de Cristo, en ese orden, ¿sí? Para eso se le llama la primacía o el primado, que es Pedro. Voy a dar lectura a Primera de Juan 2:18 al 19. ¿Por qué? Porque al decir que el Papa es el anticristo, que la Iglesia es la gran ramera, toda esa serie de calumnias en contra de la Iglesia Católica, realmente nos damos cuenta que los anticristos, lamentablemente, son los protestantes. Los protestantes salieron de la Iglesia Católica. Sí, lamentablemente tenemos un fundador protestante que fue Martín Lutero, que desertó al catolicismo. ¿Sí?
Primera de Juan 2, 18, 19 dice, hijitos, estamos en la última hora y ya han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios. Entonces, si ellos se refieren al Santo Padre, que ya han venido varios, entonces, pues no puede ser, ¿sí? O sea, no puede ser porque aquí dice que son varios. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Entonces, claro, no puede ser más claro, ¿no? No puede ser más claro. Esa gente salió de entre nosotros. Ahí está. Es un retrato hablado de los protestantes que a partir de que tienen un pecado de apostasía, porque es apostatar de la fe, también se convierten en unos anticristos. Y es palabra de Dios, no son palabras mías. Vuelvo a repetir. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Es triste, pero es claro aquí San Juan cómo nos describe quién es un anticristo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios es actual. Se referiría en aquel tiempo, hacia el año 100, al año 90 y tantos, pero también sabemos que la Biblia es palabra de Dios y una de las características de la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que es actual, por mencionar algunas de las características de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 11, versículo 13. Y quiero tocar Segunda de Corintios porque también si la iglesia no salva, aquí San Pablo es claro en la cuestión de mencionarnos por qué la importancia de la iglesia. Segunda de Corintios 11, 13. ¿Sí? Dice, en realidad son falsos apóstoles, ¿sí? En realidad son falsos apóstoles, engañadores y disfrazadores de apóstoles de Cristo, ¿sí? Ellos vienen y quieren engañar a todos. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de ellos no es más que de Satanás, que divide y vencerás. Ese es el lema de Satanás, divide y vencerás. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras. Palabra de Dios. Entonces, claramente nos damos cuenta cómo los protestantes, los hermanos separados, pero también San Pablo, San Juan, San Pedro, cómo nos hacen, el mismo Cristo, nos hacen exhortaciones, nos van previniendo en muchos sentidos de que hay doctrinas falsas, dañinas, y tenemos que estar claros nosotros, porque la cuestión de la fe es una cuestión importante, ¿sí? Es salvación, es salvación. Entonces, pues sí tenemos que mantenernos en la fe, en la única fe que tenemos, ¿sí? Como dice San Pablo a través de los Efesios, capítulo 4, versículo 5, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Una sola fe me refiero porque cada secta que se abre, hay libertad de culto, ¿sí? Cada secta que se abre, que se da a conocer en el mundo, cada secta tiene su propia fe. ¿Por qué? Porque la fe es el credo que se profesa. Entonces, cada sectario tiene su propia fe. Entonces, no son muchas fes, ¿sí? Es una sola fe, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, como vuelvo a repetir, ha sido claro, Dios Padre en primera persona, nos ha dejado claro que es una sola fe, una sola doctrina, una sola enseñanza, una unidad,
¿sí? Nada más. Estamos divididos, el cuerpo de Cristo está dividido, ¿sí? Porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia está dividida, así es, está dividida. Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces, no podemos decir que la iglesia nos salva. Y yo acabo con Efesios, carta a los Efesios 5:23, para que aquí veamos la unidad, la unidad. Aquí en Efesios 5:23 vamos a ver que se instituye aquí el matrimonio, pero cómo Cristo nos presenta, cómo Cristo nos presenta aquí, San Pablo, cómo nos presenta, digo, es palabra de Dios, pero cómo se nos presenta aquí, Efesios 5:23 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, pero también la iglesia es su cuerpo, en otro sentido, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el hombre es cabeza de la iglesia como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, ¿sí? Era lo que les decía, del cual es asimismo Salvador. Por eso ahí está la importancia, que dicen ninguna iglesia salva. Aquí vemos claramente que San Pablo, ¿sí? San Pablo nos pone las cartas sobre la mesa en el sentido de la importancia, ¿sí? De la iglesia. Cristo es la cabeza, pero a su vez es su cuerpo, del cual es asimismo Salvador. Entonces, ahí hay la importancia, ¿sí? Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Nosotros debemos de someternos a Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. ¿Sí? ¿Por qué santa e inmaculada? Porque Cristo fundó la iglesia. Por esa simple razón. Cristo es santo e inmaculado. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Sí? Era lo que les decía yo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formen un solo ser. En este misterio muy grande, es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa, como a sí mismo, y a la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Con estas 3 citas bíblicas que acabo de compartir, porque yo estuve viendo la manera de cómo compartir, cómo poder desarrollar este tema o esta reflexión de que ninguna iglesia salva. Vimos claramente, y no son palabras mías, aquí literal en carta a los Efesios 5:23 en adelante, cómo realmente la iglesia salva. ¿Por qué la importancia de mantenernos en la iglesia? Pero en la iglesia católica, aclaro, ¿sí? No mantenernos en cualquier iglesia. La iglesia como tal es una congregación, ¿sí? Pero por eso Cristo fue claro en su palabra en Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, en singular, no en plural. Entonces, quizás esa pequeña reseña para saber la importancia de que la iglesia sí es importante el mantenerse y el estar en la iglesia que Cristo fundó. Espero que haya quedado claro, que te hayas dispuesto a escuchar
a tratar de entender el mensaje, pero que a su vez lo medites, lo digieras, ¿sí? Lo trates de tenerlo en mente, pero que a su vez lo compartas a tus seres queridos, a tus conocidos. ¿Por qué? Porque la intención mía es que a través de estos videos se siga difundiendo la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Después de todo, a eso venimos, ¿sí? Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Todo el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Marcos 16, 15 al 16 es claro la palabra. Espero que esta enseñanza haya sido clara, ¿sí? Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.